Hola, bendiciones en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Yo quiero grabar queremos grabar este video para esperamos que sea de bendición a sus vidas. Si tú estás pasando por problemas de enfermedad o de todo tipo de enfermedad, sabemos que Dios es grande y que puede hacer milagros en tu vida. Solamente lo que se va a llevar es que nosotros le creamos. Hola, pastora. Díganos su nombre. Mi nombre es Rebeca Solorio, soy esposa del pastor Roberto Solorio aquí en ah, Casa de Dios en Bartlett, Texas. Hola, y sé que estamos hablando de su, voy a decir, experiencia con cáncer. Pero primero, díganos, ¿cómo fue que usted vino a conocer a Dios? ¿Qué edad tenía? Yo tenía 24 años cuando le entregué mi vida a Cristo. Yo había pasado por un problema muy grande en mi vida y en esos momentos de desesperación no hallaba a quién buscar y el Señor fue como me pudo alcanzar porque Él vino a mi vida y Él me dio una vida nueva. Él me quitó toda esa tristeza, toda esa amargura que yo estaba viviendo. Él pudo rescatarme como dice la palabra de Dios en Salmo 40, dice que Él me sacó del hoyo de la desesperación y que luego puso mi pie sobre piedra, ¿verdad? Amén. En la roca. Entonces, tras el transcurso del tiempo, usted fue a ser pastora con su esposo Roberto Solorio. Entonces, usted era pastora cuando encontró que usted tenía cáncer, ¿verdad? Sí, yo era pastora y Díganos cómo comenzó todo. pues yo estábamos muy contentos sirviéndole al Señor y pues gracias a Dios, Dios me bendijo con 4 hijas y 3 hijos y pues yo estaba siempre ocupada en ayudándole a mi esposo en el ministerio. Fue cuando ya después de muchos años, pues en el año 2009 cuando comencé a sentir un dolor en mi estómago muy fuerte y entonces pues yo ya lo había sentido, pero yo todo el tiempo pensaba, pues ya me estoy haciendo vieja y ya ya ve como uno comienza, el cuerpo de uno comienza a cambiar, ¿verdad? Con el tiempo y yo pensaba entre mí, me estoy haciendo vieja, las comidas que como mi estómago se está haciendo muy delicado, y ya siento dolor aquí, ya siento dolor allá, pero nunca pensé yo que fuera cáncer. Entonces, cuando usted empezó a sentir el dolor y sentía que era mucho, ¿cómo fue que usted decidió ir al hospital? O díganos quién la llevó, o cómo fue que sucedió su primera visita al hospital. Pues esa mañana me levanté y tenía yo mucho dolor en mi estómago, un dolor que no lo podía soportar y sentía que me iba a desmayar y entonces le hablé a mi hija cuando ya yo pensé, pues a rato se me pasa y me tomé unas pastillas, pero no se me quería pasar y entonces dije, le hablé a mi hija Carolina y ella me llevó, ella y su esposo Albino me llevaron al hospital por emergencia. Me recuerdo que fue en junio 26 del 2009. Bueno, entonces, cuando le dieron la noticia, díganos quién estaba allí, cuáles fueron sus reacciones. Bueno, estaba allí mi hija Carolina y mi yerno Albino Ramírez. Y me acuerdo que cuando me chequearon un poquito, entonces me dijeron que había probabilidad de cáncer. Y yo, yo me espanté y dije, pero ¿cómo puede ser esto si yo desde la edad de 24 años hasta hoy le estoy sirviendo a Dios y he tratado de ser lo recto delante de Dios, y ahora salgo con esto? A mí, ¿cómo puede ser? Me imagino que esa sería una pregunta de muchas personas que aún están sirviendo al Señor, que cuando le dan esa noticia sería la primera cosa que pensarían, que cómo pueden pasar por eso. Pero usted alguna vez cuando le dieron la noticia, le cruzó por la mente que a lo mejor Dios tenía un plan para usted. Al momento no, al momento pensé, pues estaba espantada y me acuerdo que yo decía entre mí, no puede ser, no puede ser, ¿cómo puede ser esto? I mean, y Entonces, después de que le dijeron que había una probabilidad, le hicieron otra cita para que fuera de nuevo, o cuándo fue que le dijeron que por cierto sí era cáncer. me dijeron que había probabilidad y que volviera a ir
en julio del 26 que volviera a regresar, que era un mes después, para correrme por la MRI, por una máquina para revisarme bien a ver si era cáncer o era nomás, o si no era una otra cosa. ¿Y si llegó a ese día o tuvo que ir más No pronto? llegó, no llegó porque en el periodo de 8 días fue en julio 4, me recuerdo bien, cuando comencé, me levanté otra vez con un dolor tan tremendo que sentía desmayarme y no soportaba el dolor. Y sentía en ese rato, sentía que a lo mejor me iba a morir porque me sentía mareada, me sentía débil y no sabía yo qué pensar. Entonces le volví a hablar yo se me hace que fue a Carolina y me volvieron a llevar ellos. Entonces regresó al hospital, le dicen sí es cáncer. Estaba su esposo con usted, ¿es Es- cierto? Estaba mi esposo con usted y recuerdo que ese momento que me dijeron, nos dieron la noticia a mí y a mi esposo de que en realidad sí era cáncer y me acuerdo que los dos nomás nos quedamos espantados y se nos vinieron las lágrimas, pensando a mí, pero ¿cómo puede ser? Y entonces me acuerdo que en ese momento, era como que Dios usó el médico para hablar a mi vida. Fue cuando el médico me dijo a mí, dijo, ¿ustedes tienen fe? Y le dijimos, sí, le dijimos yo, mi esposo dijo, ¿creen en Dios? Y le dijimos, sí. A mí, ¿cuándo nos dicen los médicos estos? A mí es rara la vez que un médico te dice estas palabras, pero yo supe en ese momento que era Dios hablando en mi vida, porque luego me contesta el médico y me dice, ok, dices que tienes fe y que crees en Dios, o espera un milagro. Entonces, después de eso, que le dieron la noticia, entonces me imagino que empezó quimioterapia, ¿verdad? Sí, pues ya estando allí ya no me dejaron venir porque y cuando llegué ahí al hospital, yo iba bien anemia y iba bien deshidratada. Y me acuerdo que cuando llegué ahí, Lolo, me pusieron 2 litros de sangre y también me dieron suero. Y ya no me dejaron venir porque querían hablar con nosotros a ver cómo iban a tratar en mi caso, porque agarraron unas radiografías de mi cuerpo, unas radiation and x-rays agarraron. Y me acuerdo que nos las enseñaron a mí y a mi esposo y se miraba que había todo tipo de tumores en mi cuerpo, de aquí del pescuezo, aquí debajo de los sobacos, hasta el estómago. En el estómago tenía un tumor grande del tamaño de un fútbol. Y en todo mi cuerpo había de todo tamaño de tumores. Díganos, ¿cuál fue la razón que usted se agarró de la fe que usted tenía? ¿Usted pensaba que Dios la iba a sanar o usted pensaba que quería asegurar su lugar en el cielo? ¿Cuál fue su pensamiento? Pues yo primeramente, yo también, yo tuve fe en Dios, decidí creerle a Dios por un milagro, porque Él siempre ha prometido que Él va a estar con nosotros y yo ya tenía muchos años sirviéndole y entonces durante ese tiempo, se nos había enseñado en las escrituras, que Dios siempre está con nosotros, así como le dijo a Josué, en el libro de Josué le dijo, uh, capítulo 1, verso 8, le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, dice, no temas ni desmayes, dice, porque yo Jehová estaré contigo todos los días de tu vida, dice, hasta el fin. Y yo me agarré de esa palabra creyéndole a Dios, que Él estaba conmigo, que Él era poderoso para poder hacer un milagro en mi vida. Díganos, ¿cuál fue la atmósfera en su casa? ¿Cómo reaccionaron sus hijos? ¿Cómo reaccionó su esposo? ¿Cómo reaccionó su iglesia? Todos estuvieron orando por mí, mis hijos al momento se espantaron y lloraron también, pero ellos también en esos tiempos comenzaron a buscar a Dios y para decirles, el Señor comenzó a usar esto para unir mi familia. Me recuerdo que Pablito, el más chico, venía del trabajo y cuando me miraba ahí tirada en mi cama, él iba y ponía las manos sobre mí y declaraba sanidad en mi cuerpo. Yo estaba tan enferma, tan
tan flaca y uno de que había perdido mucho peso porque del tiempo que me habían examinado la primera vez en junio 26 a julio 24 en el periodo de 8 días, yo había perdido 45 libras, 45 libras de pesar 150 hasta el 4 de julio llegué a pesar 105, que vienen siendo 45 libras que perdí en el periodo de 8 días. Tan enferma estaba así, pero mis hijos decidieron también creerle a Dios. Entonces usted viendo que su familia, pues claro, se sentían mal, su esposo también se sentía mal, ¿cuál fue su próxima decisión? ¿Qué fue lo que usted pensó hacer o tomó acción a hacer? Pues los médicos me dijeron en ese tiempo que fui al médico ya no, ya no me dejaron venir para la casa y entonces hablaron conmigo y con mi esposo. Me acuerdo que se juntó un grupo de médicos a decidir cómo iban a tratar mi caso. Y uno de ellos dijo, pues no podemos operarla porque ¿cómo vamos a remover tanto tumor? Eran muchos. Entonces uno de ellos decidió que el quimo a lo mejor era el que me podía ayudar, pero no me aseguraron que me iba a sanar. Nomás me dijeron que era una opción que a lo mejor me iba a ayudar. Y entonces mi esposo y yo hicimos la decisión de calar el quimo. Entonces, después de que caló el quimo, después de que había perdido todo el peso, después de que la mandaron para atrás para la casa, ah, díganos, ¿qué fue lo que sucedió una noche cuando usted estaba dormida en su recámara? Cuando me fui, me tuvieron ahí en el hospital como una semana y media y me estaban chequeando. Primera vez que me dieron el quimo, me acuerdo que cuando entró el quimo a mi cuerpo, me acuerdo que mi cuerpo tembló bien fuerte, que sentía que me iba a congelar. Pero entonces me trajeron unas sábanas calientitas, pero yo tenía mucho frío como quiera. Entonces me pusieron una inyección en la espalda y entonces me volví para que me controlara porque estaba temblando muy fuerte. Pero después de ese quimo, a la semana y media me mandaron para la casa y cuando llegué, me acuerdo que cuando llegué a la casa, pues llegué enferma de las reacciones del quimo. Me sentía débil, me sentía enferma, no podía retener nada en el estómago, todo vomitaba, me sentía bien débil y que no podía, y uno no podía levantarme porque mi cuerpo no lo permitía, estaba muy débil. Pero me acuerdo que fue que después de eso, como a las 3 semanas, me volvieron a hablar otra vez para darme mi segundo dosis de quimo, porque fueron 6 dosis de quimo que me dieron, pero me los llevaban cada 3 semanas. Pero me acuerdo que fue en el segundo dosis de quimo que me lo dieron y entonces me fui para la casa y me acuerdo que esa noche era ya en la tarde y comenzó a oscurecer y yo me acosté y me comencé a sentir enferma, bien enferma, que me comencé a sentir bien débil. Y me acuerdo que pues todos se acostaron y yo estaba allí y estaba muy enferma, que yo sentí que yo no iba a amanecer, me sentía tan débil, tan enferma, que pensé que yo esa noche me iba a morir. Entonces, díganos, ¿qué fue lo que pasó esa noche cuando usted pensó que ya estaba en sus últimos momentos? Esa noche cuando yo me sentía bien desesperada y al punto de morirme, me acuerdo que estaba yo ahí meditando y me acordé que mi hija, la más chica, llegó a mi cuarto. Esa misma tarde había llegado y me había dicho, mami, ¿tú sabías? Dice que en los tiempos antiguos, cuando nuestros antepasados, ¿sabías tú? Dijo ella, dijo, ¿sabías tú que nuestros antepasados hacían pactos con Dios y le prometían que ellos les iban a servir cuando ellos estaban pasando por luchas, por pruebas, cuando el enemigo venía a querer atacarlos y acabar con ellos, ellos hacían pactos con Dios y le prometían que ellos le iban a servir en medio de la lucha, de la prueba, que ellos le iban a servir si Él los libraba de los lazos del enemigo, de la enfermedad, de todo lo que estaban pasando. Ellos le iban a servir a Dios por el resto de su vida y le iban a servir en espíritu y en verdad.
Y me acuerdo que Dios honraba esos pactos y los libraba de todos sus, ¿cómo se dice? Tempestades, todo lo que ellos estaban pasando, los problemas, las enfermedades. Me acuerdo, y entonces estaba yo meditando en eso cuando que mi hija me había dicho eso. Y a la misma vez comencé a pensar en Segunda de Reyes, en el capítulo 20, cuando habla de Ezequías. Y dice la palabra de Dios que este hombre, este varón de Dios, dice que cayó en cama y estaba tan enfermo. Dice que estaba a punto de morirse también. Y dice que entonces Dios mandó a su profeta Isaías y le dijo, ve y dile a Zacarías, dijo, que prepare su casa, dice, porque va a morir y no va a vivir más. Y me acuerdo que la palabra de Dios dice que Zacarías, al oír estas palabras, dice que volteó su cara hacia la espalda. Dice, y comenzó a llorar y comenzó a clamarle a Dios y a decirle, Señor, todos estos días, toda mi vida te he servido. Toda mi vida, dice, y ahora me sanes con esto. Dice que entonces, que dice que cuando Isaías se iba caminando ya para irse, dice que iba a medio patio. Dice, cuando Dios le habló a Isaías y le dijo, devuélvete y ve y dile a Zacarías que he oído su ruego y he visto sus lágrimas y le voy a añadir 15 años más de vida. Y pensando yo en esto, así como pude, me caí de mi cama, me resbalé y caí de rodillas y comencé a hablar con Dios. Comencé a decirle, Señor, si en una manera te he faltado, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Y comencé a hablar con Él y a decirle, Señor, yo sé que en tiempos pasados, cuando nuestros padres hacían pactos contigo porque se encontraban en enfermedades, se encontraban en problemas, Señor, y ellos hacían pactos contigo y prometían que te iban a servir todos los días de su vida, si usted los sanaba, si usted los ayudaba. Señor, este día, Señor, yo sé que mucha gente ahora en día no quiere hacer pactos, no quiere hacer compromisos contigo porque tienen miedo de no cumplirlos. Pero, Señor, este día yo pacto contigo, Señor. Yo te prometo, Señor, que si usted me sana de esta enfermedad, yo prometo servirle todos los días de mi vida. Yo prometo que voy a ser mejor cristiana, mejor persona. Y yo, Señor, le pido, Señor, que si acaso es su voluntad, que usted me sane, Señor, porque usted sabe lo que es mejor para nosotros. Así es de que, Señor, si me quiere llevar, está bien conmigo. Y si me quiere sanar, Señor, entonces yo pienso que le soy mejor viva que muerta. Porque si yo estoy muerta, Señor, yo ya no puedo hacer nada, Señor. Pero si usted me sana, Señor, yo prometo que yo voy a ir a donde quiera y donde quiera que ande, Padre, yo voy a hablarles de los milagros, de las maravillas que usted ha hecho en mi vida. Y yo les voy a decir que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y de mañana. Es el mismo que puede sanar, como sanó a los antepasados, me puede sanar a mí, puede sanar a cualquiera. Y yo le prometí eso al Señor y me fui a acostar y me dormí. Y Dios le respondió, ¿correcto? Esa misma noche Dios me respondió por medio de un sueño. Dios me dio un sueño y en ese sueño yo me vi caminando por un desierto. Y al lado de mí iba mi esposo, iba mi familia, íbamos caminando por un desierto. Y ya después de largo tiempo de caminar, llegamos donde estaba un jacalito, una casita que estaba quebrada, rompida. Y en medio de esa casa, cuando me asomé yo para adentro, estaba una cama que estaba quebrada en mitad y tenía mucha arena viva. Y estaba una mecedora y también la mecedora estaba llena de arena. Y me acuerdo que mi esposo me dijo, busca un lugarcito, busca un campito. Dice, porque necesitas descansar, dice, porque hemos caminado mucho y largo camino nos espera. Y me acuerdo que yo entonces comencé a buscar un lugarcito así, pero me sentía inquieta en mi espíritu porque sentía que ahí había algo. Y entonces le dije a mi esposo,
alucina con una lámpara que él llevaba en su mano. Le dije, alucina, porque yo siento que hay muchas serpientes en este lugar. Y me acuerdo que mi esposo comenzó a alucinar. Y cuando alucinó debajo de la mecedora, me recuerdo que ahí está una serpiente grande, gruesa, una serpiente grandota que estaba tan vieja también, que era blanca y tenía alas. Y me acuerdo que cuando mi esposo alucinó, ahí debajo de esa mecedora y encontró esa serpiente, al momento la serpiente despertó porque estaba dormida y despertó y se levantó así, parada así enfrente de mi esposo. Y me acuerdo que mi esposo se quedaba nomás así como espasmado y uno como no sabiendo qué hacer, no, sentía que no podía hacer nada. Y me acuerdo que entonces yo le dije a mi esposo, le dije, no dejes que te encante, no dejes que te paralice, porque si tú dejas que te encante esa serpiente, te va a atacar. Y me acuerdo que entonces, pero mi esposo se quedó parado así, no sabiendo qué hacer. Y entonces yo no sé de dónde, traía yo una espada en mi mano. Y no sé de dónde levanté valentía yo para atacar esa serpiente. Y me acuerdo que con la espada que trae en mi mano la agarré y la partí en mitad. Y una mitad cayó enfrente así, la otra cayó hacia la orilla. Y me acuerdo que entonces agarraba yo esa carne de la serpiente, me agaché y agarré la carne y la desmoronaba así. Le decía a mi esposo, hazla así, Jani, le decía, para que no se vuelva a levantar. Y ahí terminó mi sueño. Entonces usted se despierta al siguiente día. Díganos qué fue lo que pasó próximamente después de ese sueño. El siguiente día vinieron mis hijas y mis hijos y me llevaron a almorzar con ellos a la mesa. Y estando ahí estábamos conversando y les comenté, tuve un sueño muy raro y no lo entiendo. Y entonces me insistieron ellos diciéndome, cuéntanos tu sueño. Y comencé yo a contárselos, y cuando yo comencé a contárselos, el Señor me comenzó a dar la revelación de ese sueño. Y el Señor me enseñó que ese desierto por donde iba pasando yo y mi familia, que era una prueba, y que era un largo proceso. Porque me acuerdo que mi esposo dijo, descansa porque hemos caminado mucho y largo camino nos espera. Entonces yo pude entender que habíamos caminado un poco, pero ya todavía había un proceso largo por donde todavía caminar. Y entonces cuando yo miré esa serpiente que se levantó enfrente de mi esposo queriéndolo atacar, yo entendí que esa serpiente era el diablo antiguo, Satanás, el antiguo, y también a la vez era mi cáncer, el cáncer pues que estaba en mi estómago y que había estado durmiendo pero ahora había despertado y se había levantado en contra de mi esposo a querer atacarlo a él por medio de mí, por medio de la enfermedad que yo tenía, porque yo soy la otra mitad de su ministerio. Entonces yo pude entender también que esa lámpara que mi esposo llevaba alucinando, su palabra dice en Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces también yo pude entender que esa espada que yo llevaba en mi mano, que era la palabra de Dios, la espada del Espíritu, y con esa espada yo iba a vencer al cáncer. Entonces de ahí en adelante hubo algo que usted hizo, tomó pasos de fe para asegurar la sanidad que el Señor le había prometido a usted. Sí, después de eso yo me acuerdo que yo noté a los 4 días después de eso, noté que el dolor que yo tenía tan fuerte en el estómago, el médico me había recetado unas pastillas que me las debía de tomar cada 4 horas, pero yo me las tomaba cada 3 horas porque era tan intenso el dolor que no se me quitaba, nomás se me menoraba. Pero después de 4 días yo ya no sentía dolor y entonces le dije a mi esposo, yo ya no me voy a tomar estas pastillas porque yo ya no tengo dolor. Y mi esposo dijo, el Señor ya te sanó, dijo, ya no te las tienes que tomar, dijo, ya déjalas a un lado. Y dijo, y créele a Dios por un milagro, porque el Señor
ya te ha sanado. Entonces, ¿hubo declaraciones que usted hizo o a su cuerpo o cosas que usted hizo en fe que usted cree que le ayudaron? Yo decidí creerle al Señor. Entonces ya cuando Dios me dio ese sueño y que yo miré que el dolor se había ido, yo creí que Dios me había sanado ya. Yo creí que ese día que Dios me dio ese sueño, yo creí que Dios ya me había sanado. Y entonces de ahí en adelante yo comencé a ungirme con aceite y declarar mi cuerpo sano. Comencé a decirle, mi cuerpo está sano en el poderoso nombre de Jesús. Yo comencé a declarar sanidades sobre mi cuerpo y comencé a hablarle al cáncer y a decirle, cáncer, tú no puedes vivir en mi cuerpo porque este es el cuerpo del Espíritu Santo. Tú no puedes vivir donde mora el Dios Altísimo, porque toda clase de pecado, toda clase de inmundicia no mora en donde está Cristo. Así es de que afuera, me declaro sana, me declaro libre de todo cáncer, de toda enfermedad, y te vas a tener que ir, así es de que afuera de mi cuerpo. Así es que usted se declaró sana todos los días. Se ungía con aceite, ¿correcto? Sí, me ungía todos los días con aceite. ¿Y cuál fue el tiempo o cuándo fue que le dijeron que ya era sana de cáncer? En la tercera vez que fui otra vez fue cuando me tomaron otra vez radiografías y me enseñaron las radiografías me dijeron, mira, este es cuando viniste en julio 4, este es el principio, before, y este es after, después. Y me enseñaron las radiografías y mi estómago, mi cuerpo, todo, ya no había cáncer. Así es que usted se declaró sana todos los días. Se ungía con aceite, ¿correcto? Sí, me ungía todos los días con aceite. ¿Y cuál fue el tiempo o cuándo fue que le dijeron que ya era sana de cáncer? En la tercera vez que fui otra vez fue cuando me tomaron otra vez radiografías y me enseñaron las radiografías me dijeron, mira, este es cuando viniste en julio 4, este es el principio, before, y este es after, después. Y me enseñaron las radiografías y mi estómago, mi cuerpo, todo, ya no había cáncer. Sabemos que la Biblia dice que para los que aman a Dios, que todas las cosas les ayudan para bien. ¿Hubo cosas que usted vio que el Señor hizo o cosas donde usted sabe que el Señor obró por medio de la enfermedad que usted había tenido? Sí, porque Dios es grande y yo me sentía bien, yo me sentía sana, yo me sentía libre de toda opresión. Entonces, ¿cómo fue que esto impactó su familia? ¿Hubieron cambios en su familia después? Después de esto, mi familia la miré yo más unida. Yo miré que ellos comenzaron mi hijo, uno de mis hijos del mayor que se había desviado del camino del Señor, el mayor, él regresó al camino del Señor. Pablito, él también, Dios comenzó a usarlo más. Y Lala también, y su esposo Noé, Román, todos comenzaron a animarse, Becky, y todas mis hijas también, Carolina y Sandra, que ahorita están en el ministerio, todas ministrando en la iglesia, en una familia unida. Esta casa, esta iglesia es una iglesia familiar, y le doy gracias a Dios por todos los demás que están en la congregación que apoyan esta obra, porque están agradecidos con el Señor también. Pastora, enséñenos los papeles que usted trajo con usted para que todos puedan ver. Julio de 2009, julio 4, estas fueron las radiografías que me enseñó el médico, y aquí se enseña cómo estaba el cáncer desparramado todo alrededor, iban hasta el pescuezo estaba, y aquí en mediación estaba un tumor muy grande que dice el médico que era del tamaño de un fútbol. Era cuando me sacaron las radiografías.
Después de los 3 meses, esta fue, cuando me volvieron a sacar otra grafía. Esta fue la grafía que me sacaron y aquí se enseña donde todo, ya no hay cáncer, porque Cristo me sanó esa noche. Amén. Entonces, ¿cuáles fueron las personas que estuvieron ahí a su lado? Con el periodo que yo estuve enferma allí, tirada en cama, pasando por el cáncer, vinieron todas mis familiares, vinieron mis tías, mis tíos, mis hijos estuvieron a mi lado, todos ellos, y vinieron amigos y amigas también a verme, de lejos y de cerca. Tuve mucha gente que me habló por teléfono para darme ánimos, para darme una palabra de fe. Unos venían y me cantaban, otros venían y oraban por mí, otros lloraban conmigo y por mí también. Pero es que realmente nunca estuve sola, porque la palabra de Dios dice que cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, dice que venían los ángeles y le ministraban, ¿verdad? Entonces los ángeles Dios los mandó a mi vida también para que me ministraran, y nunca estuve sola yo, sino que el Señor siempre mandó a alguien, mandó su palabra para confirmar mi fe, mandó su palabra para que yo supiera que yo tenía un Dios poderoso en quien podía yo confiar, en quien podía yo esperar, a quien podía yo acudir, porque su palabra dice que Él es nuestro socorro en tiempo de necesidad. Dice que Él es nuestra torre alta, dice que Él es nuestro buen pastor, dice que Él es nuestro todo, ¿verdad? Un Dios poderoso a quien sirvemos. Así es de que mi fe todavía está confiada en Él, que aunque dice la Biblia que aunque rujan tempestades, dice que cuando vengan ríos fuertes a nuestra vida, dice que nosotros tenemos que levantar un extender, tenemos que tener fe que Dios está con nosotros, no le hace en lo que nos encuentremos, Él va a estar con nosotros. Y para concluir, pastora, ¿cuál es su mejor consejo que le pueda dar a alguien que está pasando por esta misma situación? Mi mejor consejo que les puedo dar es que no se desanimen, no se desesperen, sino que se agarren fuerte de la mano de Dios, porque Él tiene grandes cosas para darnos. No tiene que ser cáncer necesariamente, puede ser que haya problemas matrimoniales, puede ser que tus hijos están desviados del camino del Señor. Siempre tenemos que confiar que aquel que nos llamó, aquel que comenzó una obra en nosotros, es poderoso para terminarla. Y les doy el consejo de que sigan adelante. Tenemos mucho por qué seguir adelante. Tenemos niños, tenemos hijos, tenemos familiares que necesitan conocer al Señor. Así es de que no se desesperan, no pierdan fe, porque Dios es real. En estos días Dios está manifestando su poder a la iglesia, y no tan solo a la iglesia, sino a todo ser humano, porque su palabra dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Su palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas sea salvo. Así es de que adelante, ánimo, Señor. El Señor tiene algo grande para cada uno de nosotros. El Señor nos llamó con un propósito, y si pasamos por luchas o por pruebas, estas son las que nos van a formar carácter, estas son las que nos van a fortalecer, nos van a hacer que nuestra fe incremente, porque qué bueno sería que no pasáramos por nada, pero entonces si no pasáramos por nada, pues cómo íbamos a buscar a Dios, ¿verdad? Pero es en el momento cuando estamos pasando por algo que llegamos a conocer a Dios en su poder, en su gloria, porque sabemos que Él es el único. No tenemos a dónde ir, no tenemos a dónde correr, excepto a Él, ¿verdad? Que nos dio la vida, porque dice la palabra de Dios que en Él somos, en Él vivemos y en Él nos movemos, ¿verdad? Así es de que mi consejo es que no pierdan esta esperanza. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y con este testimonio yo espero que sea de grande bendición a muchas personas, de lo que el Señor hizo en mi vida
lo puede hacer también a ti. Mi Dios es real y lo puede hacer también en tu vida si le das la oportunidad. En estos momentos, yo también quiero, aconsejarles que si tú estás pasando por cáncer, y no necesariamente cáncer, sino por cualquier otro problema, para Dios nada es imposible. Si tú estás en un hospital o estás en tu casa, estás en cama, pasando por cualquier otra enfermedad, yo te aconsejo que le creamos a Dios. Y si tú crees conmigo, dice la palabra de Dios, que de 2 o 3 estuvieran de acuerdo sobre una cosa, dice que Dios la haría. Si tú estás ahí en tu cama o en donde quiera que tú estés, en tu carro o en tu oficina o qué sé yo, entonces yo quiero que tú digas esta oración conmigo. Si quieres, pon tus manos sobre tu corazón y vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle a Dios con todo nuestro corazón, vamos a creerle por un milagro. En estos momentos vamos a orar. Padre, en estos momentos venimos ante tu trono de misericordia, Padre Santo. Sabemos que tú eres un Dios real, Padre Santo, que tú eres un Dios grande y poderoso, un Dios fuerte, Padre, en poder y en misericordia y en amor, Padre Santo. Y en estos momentos, Padre, venimos tocando, Padre, tu trono de misericordia, Señor, pidiéndote, Señor, por aquellos que están pasando, Señor, por cáncer, Señor, por diabetes, Señor, por enfermedades de cualesquiera que sean, Padre Santo. Padre, si están pasando, Señor, por familias, Padre Santo, que su matrimonio se está rompiendo, Padre Santo, por sus hijos, Padre, que andan lejos de tu voluntad, Padre. Cualquier cosa, Padre, que tu pueblo necesite, Padre. Usted conoce, Padre, la necesidad de cada uno de nosotros, Padre. Y en estos momentos te pidemos, Padre Santo, que usted sane, Padre, que usted libere, Padre, que usted redima, Padre. Señor, que usted restaure, Padre, las almas, Padre. Estamos creyéndole a usted, Señor, por un milagro en nuestra vida, Padre Santo, porque sabemos, Padre, que tú eres, Padre, el Dios de poder, Padre, y que todo lo que pidiéramos creyendo lo vamos a recibir, Padre. Te adoramos, Padre, y bendicemos y te damos gracias antemano, Padre, porque sabemos que tú lo puedes todo, que para ti nada es imposible. Aleluya, a tu nombre, gloria, Señor. Ahora también, hermanos, yo les quiero invitar, Señor, que si acaso ustedes quieren una copia de este DVD, que este DVD puede ser de gran bendición en su vida. Puede ser que le levante el ánimo, puede ser que le incremente la fe. Pero yo le estoy ofreciendo este DVD si acaso quiere una copia. Entonces ahí vamos a poner en el DVD vamos a poner el domicilio, el email o el número de teléfono para que usted la pida. Y que si acaso conoce a alguien que está pasando por problemas o por enfermedades, usted se lo puede regalar también a alguien. También si un día gusta venir a visitarnos, aquí estamos en Casa de Dios, en 687 South Dalton en Bartlett, Texas. Y nuestros servicios son de grande bendición. Venga a gozarse con los que se gozan. Venga a recibir su milagro, porque así como Dios me pudo sanar a mí, pudo hacer un milagro en mi vida, también lo puede hacer en la de usted. Solamente créale al Señor. Dios me los bendiga, los amo mucho. En el nombre de Jesús. Gracias por escucharme.